El aire en Atelier Valenzuela, en el corazón del distrito de Las Palmas en Sun City, Texas, olía a lana de cachemira, a cuero italiano y al sutil aroma del té de jazmín que Alejandro Valenzuela prefería. Sus manos, finas y precisas, se deslizaban sobre la tela de un traje de 3 piezas color carbón, cada puntada un testimonio de una meticulosidad casi divina. Un cliente adinerado, un magnate del petróleo con más dinero que gusto, asentía con la cabeza, embelesado por la atención al detalle. Alejandro, con sus gafas de diseñador enmarcándole unos ojos observadores y una calma que rayaba en lo zen, era la personificación de la elegancia discreta. Nadie en ese opulento enclave sospecharía que bajo esa fachada de sastre impecable se ocultaba una tormenta contenida, un pasado forjado en el acero y la sangre. A unas millas de allí, en el barrio del Sol, el aroma era diferente. Olor a fritanga, a chile y a miedo. En Carmen's Cocina, un pequeño pero amado restaurante que era el alma del vecindario, el estruendo de una Harley Davidson modificada ahogó el chisporroteo de la carne en la plancha. Raúl el Cuchillo Jiménez, líder de los Chacales del Puente, una banda de motociclistas que había convertido la extorsión en su principal fuente de ingresos, entró con la arrogancia de un conquistador. Su rostro, un mapa de cicatrices coronado por una mueca cruel, y su enorme cuchillo Bowie enfundado a la vista, eran suficientes para helar la sangre. 2 de sus secuaces, brutos sin nombre con chalecos de cuero adornados con el chacal aullante de la banda, lo flanqueaban. Doña Carmen, corazón, la voz del cuchillo era grava pura. ¿Cómo va el negocio? Espero que guardando nuestra parte. Rompió un salero contra la pared, solo para enfatizar. Doña Carmen, una mujer de 60 y tantos años cuya bondad era tan legendaria como sus tamales, se irguió con una dignidad que desmentía el temblor de sus manos. Aquí se trabaja honradamente, Raúl. No tengo nada para ustedes. El cuchillo soltó una carcajada que no tenía nada de alegre. Vieja terca, ya aprenderás. Más tarde ese día, Alejandro paseaba discretamente por el barrio del Sol, una costumbre que mantenía para conectar con una realidad distinta a la de su atelier. Vio las sillas volcadas fuera de Carmen's Cocina, el cristal roto de una ventana y a doña Carmen barriendo los restos con una expresión de profunda tristeza. Su corazón, ese órgano que había intentado endurecer tras desertar del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, una unidad de élite donde la corrupción que presenció lo había asqueado hasta el punto de fingir su propia muerte y cruzar la frontera para reinventarse, sintió una punzada familiar. La injusticia tenía un olor, un sabor, y él lo conocía demasiado bien. La noche siguiente, la advertencia del cuchillo se materializó con mayor brutalidad. 2 de sus chacales regresaron a la fonda. No hubo palabras, solo la violencia cruda de un empujón que envió a doña Carmen al suelo, el estruendo de mesas volcadas y la amenaza explícita de que la próxima vez quemarían el local con ella dentro si no pagaba la cuota de protección. Le dieron 24 horas. Alejandro se enteró por los susurros asustados del barrio. Esa noche, el sastre colgó su chaqueta de lino. De un compartimento oculto en su taller impecable, extrajo un conjunto de ropa oscura y ajustada, herramientas que no eran precisamente para cortar patrones y una determinación fría como el acero de una navaja de afeitar. El sastre iba a trabajar. Localizó a los 2 chacales que habían agredido a doña Carmen en un bar de mala muerte cerca de las vías del tren. No eran más que matones de poca monta, confiados en la reputación de su líder. Alejandro se movió con la gracia silenciosa de una pantera. El primero cayó con un golpe preciso en el plexo solar que le robó el aliento antes de que pudiera emitir un sonido. El segundo apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que una llave experta lo dejara inconsciente. Los despertó el frío del amanecer en un callejón olvidado, atados espalda con un hilo de seda italiano, absurdamente caro y resistente. En la boca de uno, una pequeña tarjeta de visita del Atelier Valenzuela, sin nombre, solo la dirección. Un mensaje sutil, irónico, una declaración. La reacción del cuchillo fue volcánica. La humillación de que 2 de sus hombres fueran neutralizados de esa manera, sin un disparo, sin una pelea ruidosa, lo enfureció. ¿Quién se había atrevido? ¿Una banda rival? Ordenó a sus chacales que peinaran la ciudad, que apretaran las tuercas a cualquiera que pareciera sospechoso. El barrio del Sol se sumió en un silencio tenso, el miedo palpable en el aire. Los negocios cerraban temprano, las calles se vaciaban al anochecer.
Alejandro comprendió que necesitaba más que intervenciones esporádicas. Necesitaba inteligencia, conocer los movimientos de los chacales, su estructura, sus planes. No podía arriesgarse a una confrontación directa que expusiera su identidad. Su mente analítica, la misma que desglosaba la anatomía de un traje perfecto, comenzó a buscar activos. Recordó a un joven del barrio, Mateo Chino López, un genio autodidacta de la mecánica de motocicletas y, según los rumores, un hacker aficionado con más talento que discreción. Chino regentaba un pequeño taller destartalado en una zona industrial, a menudo metido en pequeños problemas pero con un código de honor callejero. Era arriesgado, pero Chino poseía habilidades que Alejandro no tenía. Se acercó a él con cautela. No como el sastre, sino como el senior, Valenzuela, un cliente adinerado con una petición inusual. «Escuché que eres el mejor con las motos y que sabes de cosas electrónicas», dijo Alejandro, dejando la frase en el aire, observando la reacción del joven. Necesitaba que rastreara unas motocicletas muy específicas, robadas a un amigo, y quizás intervenir algunas comunicaciones si era posible. Ofreció una suma considerable. Chino, un joven delgado con ojos astutos y manos manchadas de grasa, lo miró con escepticismo. «¿Y por qué un tipo como usted, con ese traje que vale más que mi taller, vendría a buscarme a mí?» «Porque la discreción», respondió Alejandro con calma, «a veces tiene un precio más alto que la seda». Dejó un fajo de billetes sobre el mostrador, un adelanto, para demostrar mi seriedad. El dinero y el misterio picaron la curiosidad de Chino. Aceptó el trabajo. No hizo demasiadas preguntas. El primer encargo fue sencillo: identificar las rutas habituales de ciertos miembros de los chacales. Chino lo cumplió con una eficiencia sorprendente, utilizando una red de cámaras de tráfico hackeadas y algunos trucos de rastreo GPS improvisados. La información comenzó a fluir. Chino, ahora más intrigado que receloso, se sumergió en la tarea. Descubrió que los chacales no eran solo extorsionadores, estaban planeando algo grande. Utilizando una serie de carreras ilegales de motos que ellos mismos organizaban en las afueras desérticas de Sun City, cerca de la frontera, como tapadera. El objetivo: secuestrar al hijo de un conocido empresario local que se negaba a pagarles una contribución para sus eventos comunitarios. El secuestro estaba planeado para la próxima carrera en 3 días. Chino le pasó la información a Alejandro, su voz teñida de una nueva urgencia. «Esto es más grande de lo que pensaba, jefe. Estos tipos no juegan». Alejandro asintió, su rostro impasible. «Gracias, Mateo. Has hecho un buen trabajo». El jefe sonó extraño en sus labios, pero Chino no pareció notarlo, o si lo hizo, no lo demostró. En el sótano de su atelier, un espacio que contrastaba brutalmente con la elegancia del piso de arriba, paredes de hormigón desnudo, un saco de boxeo, colchonetas de entrenamiento y un maniquí de sastre lleno de marcas rojas en puntos de presión vitales, Alejandro se preparó. No era solo por doña Carmen ahora. Era por el barrio, por la ciudad, por ese frágil santuario de paz que había intentado construir. Y quizás, solo quizás, también era por la sombra de aquellos compañeros que había perdido por la corrupción, una deuda que sentía que nunca terminaría de pagar. La noche de la carrera ilegal era una cacofonía de motores rugiendo, música estridente y el olor a gasolina y cerveza barata. Cientos de personas se congregaban en un tramo abandonado de carretera en el desierto, iluminado por hogueras y los faros de los vehículos. Los chacales estaban en su elemento, pavoneándose, controlando las apuestas, exudando una falsa camaradería que apenas ocultaba su naturaleza depredadora. Chino estaba apostado en una pequeña elevación a distancia, con una laptop y una serie de antenas improvisadas. Su misión: sembrar el caos electrónico. Alejandro, vestido completamente de negro, su rostro parcialmente oculto por una bufanda oscura, se movía entre la multitud como un espectro. Su moto, una Ducati de apariencia estándar pero modificada por Chino para ser más rápida y silenciosa de lo normal, estaba oculta cerca. El plan de los chacales era interceptar el coche del joven empresario cuando pasara por un punto específico y poco iluminado de la ruta de la carrera, aprovechando la confusión. Cuando la señal llegó, Chino actuó. Las luces de un sector crucial del recorrido parpadearon y se apagaron. Las comunicaciones por radio de los chacales se llenaron de estática y bucles de música ranchera a todo volumen. Varios de sus motociclistas clave, aquellos asignados al secuestro, vieron cómo sus motos se calaban misteriosamente o sufrían pinchazos inexplicables.
Fue la cobertura que Alejandro necesitaba. El primer equipo de chacales, 4 de ellos esperando en una camioneta destartalada, nunca lo vieron venir. La puerta trasera se abrió y una sombra se deslizó dentro. Hubo un breve y ahogado forcejeo. Cuando la puerta se volvió a cerrar, los 4 estaban incapacitados, atados con bridas de plástico. El segundo grupo, 2 motociclistas que debían bloquear la carretera, fueron derribados de sus vehículos por cables tensados a la altura precisa, invisibles en la oscuridad. Antes de que pudieran recuperarse, Alejandro estaba sobre ellos. El cuchillo, observando desde la línea de meta improvisada, sintió que algo iba terriblemente mal. Sus hombres no respondían. La confusión se extendía. Vio una figura oscura moverse con demasiada eficiencia entre el caos. La ira lo cegó. Sacó su Bowie y rugió una orden a sus lugartenientes más cercanos. Encuentren a ese cabrón. Pero Alejandro ya estaba un paso por delante. Había identificado el vehículo donde tenían planeado meter al joven. Lo alcanzó justo cuando un par de chacales intentaban forzar la puerta. La pelea fue brutal y corta. Alejandro no buscaba la elegancia de un duelo, sino la eficiencia de la neutralización. Codos, rodillas, golpes precisos a puntos vulnerables. Los atacantes cayeron como sacos de patatas. El joven dentro del coche, aterrorizado, solo vio una sombra que le hacía un gesto para que se mantuviera abajo. El cuchillo, ahora en su propia Harley rugiente, vio a la figura oscura alejarse en una moto que no reconoció. La persecución comenzó. A través del polvo y el caos de la carrera interrumpida, 2 máquinas se abrieron paso. La Harley del cuchillo era potencia bruta. La Ducati de Alejandro era agilidad y precisión. Chino, desde su puesto, vio la persecución en su monitor térmico. Jefe, se dirige a los almacenes abandonados al este. Es una trampa. Ese es su territorio. Lo sé, Mateo. La voz de Alejandro llegó a través del pequeño auricular, calmada a pesar de la velocidad. Es exactamente donde quiero que vaya. La persecución terminó en el laberinto de un complejo de almacenes abandonados cerca de la frontera, un lugar que los chacales usaban a menudo para sus negocios sucios. El cuchillo, confiado en su conocimiento del terreno y en su superioridad numérica, esperaba que algunos de sus hombres ya estuvieran allí. Entró rugiendo en un patio oscuro. Alejandro lo esperaba, no huyendo, sino de pie, en el centro del patio, bañado por la luz de una única farola parpadeante. «¡Así que eres tú, maldito sastre de mierda!», gritó el cuchillo, bajando de su moto, su cuchillo brillando con la luz mortecina. «¿Crees que puedes joderme a mí y a mis chacales? Te voy a cortar en pedacitos y usaré tu piel para hacerme un nuevo chaleco». Varios de sus hombres emergieron de las sombras, rodeando a Alejandro. Alejandro no dijo nada, su postura era relajada, pero sus ojos calculaban cada movimiento, cada sombra. El aire se tensó. «Mátenlo», ordenó el cuchillo. Los chacales se lanzaron al ataque, y entonces el sastre se movió. No fue una pelea callejera, fue una demostración de arte marcial brutalmente eficiente. Desvíos, bloqueos, golpes que encontraban puntos de presión con una precisión asombrosa. Un chacale cayó agarrándose la garganta, otro con la rodilla destrozada. Alejandro usó su entorno. Una tubería oxidada se convirtió en un arma improvisada, una pared de ladrillos en un punto de apoyo para una patada devastadora. Sus movimientos eran fluidos, económicos, letales. Los matones, acostumbrados a la fuerza bruta y la intimidación, se encontraron con un nivel de habilidad que no podían comprender. En menos de 2 minutos, los secuaces del cuchillo estaban gimiendo en el suelo o inconscientes. Solo quedaba él. El cuchillo lo miró, una mezcla de incredulidad y furia animal en sus ojos. «¡Bastardo!», rugió y se lanzó con su Bowie, apuntando a destripar. Alejandro esquivó la primera embestida con la agilidad de un bailarín. El cuchillo cortó el aire. En el segundo intento, Alejandro desvió el brazo del cuchillo, su mano libre golpeando la muñeca del motociclista con la fuerza de un martillo. El Bowie cayó al suelo con un cláter metálico. El cuchillo intentó un puñetazo desesperado. Alejandro lo interceptó, giró y, usando el propio impulso del hombretón, lo proyectó contra un contenedor de basura oxidado. El impacto fue brutal. El cuchillo se deslizó al suelo, el aire escapando de sus pulmones. Alejandro se acercó, recogió el Bowie, lo examinó brevemente, luego, con un movimiento rápido, lo clavó en una viga de madera podrida justo al lado de la cabeza del cuchillo, tan cerca que le rozó la oreja. «Este barrio, esta ciudad, no son tuyos»,
dijo Alejandro, su voz apenas un susurro, pero cargada de una autoridad implacable. Dile a los que queden que los chacales del puente ya no existen. Se giró y se alejó, desapareciendo en las sombras tan silenciosamente como había llegado. A la mañana siguiente, la policía de Sun City, alertada por una llamada anónima, cortesía de Chino, quien también había filtrado la ubicación del golpe frustrado y la identidad de varios chacales a un contacto en una unidad antipandillas, encontró a El Cuchillo, magullado y humillado, junto a sus hombres incapacitados. El Cuchillo seguía clavado en la viga, un extraño trofeo. Las pruebas del intento de secuestro eran irrefutables. La banda, sin su líder y con muchos de sus miembros clave arrestados o desaparecidos, se desintegró en cuestión de días. En el barrio del Sol, la gente respiró aliviada. Atribuyeron la caída de los chacales a una redada policial largamente esperada o a luchas internas. Doña Carmen reabrió su cocina, las mesas llenas de clientes leales, su sonrisa más brillante que nunca. Dejó un plato de sus mejores enchiladas en la puerta del atelier Valenzuela una tarde con una simple nota: gracias. No sabía a quién agradecía exactamente, pero su corazón se lo decía. Alejandro regresó a su rutina, los trajes, las telas, el té de jazmín, pero algo había cambiado. La calma ya no era solo una fachada, sino también una conquista. Chino lo visitó en el atelier unos días después, con el pretexto de revisar una vieja máquina de coser.